Hola, bueno, vamos a ver un poquito un ejercicio de física con otras características. Dice, si la suma de tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo resultante de la figura es 227 newton y tiene un ángulo de, no veo bien acá lo que dice, tiene un ángulo de, déjame ver, bueno, de 80 grados, 7, de 80,7 grados por debajo de la horizontal, si la fuerza 1 es 320 newton y la fuerza 2 y la fuerza 3, perdón, es 347, ¿qué módulo y dirección tiene la fuerza 2? ¿Sí? Acá vemos que nos preguntan la resultante con el ángulo medido desde el eje X positivo hacia abajo. Nos dan valor de módulo y dirección. ¿Por qué la dirección de F1? Porque esta F1 no me dicen que están acá, acá o acá, me dicen exactamente dónde está. Está aplicada sobre el eje de las X. También me dice módulo y dirección de la fuerza F3, que es hacia abajo, ¿cierto? Ahora, si lo hiciéramos gráficamente a esto, lo que tenemos que pensar es que este grafiquito de fuerza resultante es como que lo tendríamos para acá, ¿cierto? ¿Y qué significa que lo tengamos para acá? ¿Cómo lograríamos que esta resultante esté para acá? Bueno, sumando una fuerza para acá, sumando una fuerza para acá y sumando esta fuerza para acá. Es decir, si yo respeto ángulos y proporcionalidad de módulos, yo podría sacar perfectamente, gráficamente, cuánto tiene. A ver, esperen un poquito. Tengo una fuerza para acá, una fuerza para acá y una fuerza para acá, que la llevo trasladada. Fíjense, tomo acá, voy trasladando esta la traslado acá y me queda esa resultante. Si lo hago proporcionalmente, yo midiendo el módulo, es decir, el largo de eso y el ángulo lo puedo medir desde distintos puntos, ¿sí? Puede ser desde el eje X positivo en sentido antihorario, del X positivo en sentido negativo. Lo importante es marcar cómo estamos midiendo el ángulo. Ok, pues básicamente entonces nos piden el módulo de esa fuerza y el ángulo que forma con el eje de las X positivos, ¿cierto? Dándonos como datos resultante y otras dos componentes. Entonces lo que sabemos es que para que tengamos esta resultante la descomponemos tanto en X como la vamos a descomponer en Y, ¿sí? Con el coseno y con el seno de los ángulos. Entonces yo tengo que tener en equilibrio, no tengo que tener en el equilibrio, porque ahora me dicen que hay un resultado. Es decir, ¿cuál es el resultado? El resultado es que si sumo en X la componente de esta fuerza 3 con la fuerza 1, me da la R en X. Mientras que si hago lo mismo con el eje de la Y, la descomposición de esta fuerza 2 en el eje de la Y sumado con la F3 me tiene que dar la resultante en el eje de la Y. Acá en realidad fíjense que es restado porque va hacia abajo, ¿cierto? Acá hay que ver, estar atento a los signos. Bueno, vayamos con el desarrollo de esta cosa. Vamos a hacer más grande, así puedo trabajar un poquito mejor. Y usando, digamos, lo que hemos visto, decimos, ¿no es cierto? Descomponemos todo en el eje de las X. La resultante en X, que por un lado
esto ya lo voy a poner como módulo porque le voy a considerar los signos acá. Que por un lado es, fíjense la dirección de esto, es hacia la derecha del Rx, ¿sí? Hacia la derecha va. Que por un lado es el módulo de R, que lo conozco, multiplicado por ¿qué? Por el coseno de este ángulo, porque es la proyección sobre el cateto adyacente, ¿sí? Por el coseno de 80,7 grados, esto tiene que ser igual, es decir, esta proyección tiene que ser igual a lo que pasa con la suma de estas fuerzas. Esta, como va hacia la derecha, la considero positivo, y F1 ya está directamente proyectada sobre X, entonces el módulo de F1 es directamente F1. Yo pondría más, pero como va en sentido contrario y estoy trabajando con módulos, le voy a poner menos el módulo de F2 por el ángulo, el coseno de este ángulo. Bueno, acá hay una cuestión. Si yo tomo el coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo es positivo, ¿cierto? Entonces ya ese módulo multiplicado por el coseno de este ángulo lo tendría que estar restando. Ahora bien, si yo tomo un ángulo mayor que 90 y menor que 180, el coseno es negativo, ¿cierto? Entonces acá, si yo pongo menos acá y le pongo ese ángulo mayor que 90, voy a estar equivocándome con el signo. Entonces le voy a poner más por el coseno de alfa 2, ya considerando de que va a ser negativo, ¿cierto? Entonces este ángulo me va a dar, el coseno de este ángulo me va a dar negativo porque el ángulo es mayor que 90 grados y menor que 180. Coseno del ángulo. Ok, hasta ahora, ¿qué tengo? De datos tengo este R, tengo el coseno de 80,7, tengo el módulo de F1, no tengo el módulo de F2, que es incógnita, y no tengo el ángulo ni el coseno de alfa 2. Entonces acá tengo una ecuación con dos incógnitas, no me alcanza. ¿Cómo resuelvo eso? Yendo al eje de la Y, el comportamiento de la Y. ¿Qué pasa en el eje de la Y? Bueno, la suma de lo que pasa en Y es el valor de la resultante proyectada en Y. Es decir, el módulo de R en Y va a ser igual a lo que proyecte, que es proporcional al módulo de R multiplicado por el seno, que es la proyección en Y. Es decir, es el módulo de R multiplicado por el seno de 80,7 grados. ¿Esto a qué tiene que ser igual? Bueno, ya sé que acá gana hacia abajo, entonces lo que vaya hacia abajo lo considero con signo positivo de ambos lados. Me queda igual al módulo de f de 3, que es directamente f de 3. Y ahora vuelvo a hacer el mismo chiste, menos, fíjense que este seno de un ángulo que es mayor que 90, pero menor que 180, es positivo. Entonces sí tengo que considerar el signo menos la proyección de F2 en el eje de la Y, multiplicado por el seno de el ángulo alfa 2. Bueno, acá tengo la segunda ecuación. Ya con esto tengo que resolver, digamos, ya no hay más dudas, ¿sí? Lo que hago es cambiar los valores que tengo por los que no tengo y después despejar. Acá podría despejar F2 o acá podría despejar F2 y meterlo acá y me queda en función de F1. Digamos, la parte de deducción de despeje, esas se las dejo a ustedes si quieren. O bueno, vamos, los voy a acompañar. R valía 227 newton. Entonces en la ecuación 1, en vez de poner 1, ponemos 227 newton multiplicado por coseno de 80,7 grados, ¿cierto? Esto es igual a F1 el módulo, ya directamente F1, que son 320 newton,
¿sí? Más el módulo de F2 que lo desconozco por el coseno del ángulo alfa 2 que lo desconozco. Acá lo que puedo hacer es despejar, por ejemplo, podría sacar F2 o podría sacar coseno de alfa 2. ¿Sí? Lo podría despejar a cualquiera de los dos. ¿Sí? O lo que podría hacer también es poner F2 por coseno de alfa 2, despejarlo en ambos lados y después hacer el cociente de ambos y calcular la tangente. Es más sencillo, pero quizás le traiga un poquito de problemas al visualizarlo. Entonces lo que voy a hacer eso, porque si no, la otra que me queda acá es tener en cuenta que el coseno de un ángulo alfa o beta, para que sepan que esto que voy a poner acá es general. Recuerden siempre en trigonometría, digamos, que el coseno de un ángulo beta al cuadrado más el seno al cuadrado de un ángulo beta es igual a 1. ¿Sí? De esa forma podrían despejar en forma tradicional. Pero yo voy a hacer un truquito acá. Voy a dejar, en todo caso, dejo de un lado F2 coseno de alfa 2 y después de la otra ecuación voy a dejar F2 coseno de alfa 2 igual a algo, y cuando yo haga el cociente de esas dos igualdades, el F2 con el F2 se va a ir y seno sobre coseno es directamente tangente. Entonces es más fácil de ahí calcular, por ejemplo, la tangente del ángulo alfa 2, y con el arco tangente saco directamente el ángulo alfa 2. Si no, tendría que recurrir a esta formulita que ya tengo que pasar, por ejemplo, para calcular el coseno en función del seno, para el otro lado, raíz cuadrada, lo cual me puede llegar a marear si es que no soy bueno en matemática. Bueno, entonces vamos a despejar esto, F2 por coseno, el módulo de F2 por coseno del ángulo alfa 2 va a ser igual, estos 320 pasan para el otro lado restando, es 227 newton por coseno de 80 grados, 7, esto menos 320 newton, ¿sí? Esto es un número, ¿cuánto vale? No sé, hagan la cuenta, multipliquen 227 por ese coseno y réstenle 320. Por otro lado, acá arriba vamos a despejar también, acá tenemos una igualdad. Esto, como está con signo negativo, voy a hacer al revés. Esto lo llevo al otro miembro y esto lo llevo a este miembro. Entonces, si paso esto a este miembro, el negativo se me hace positivo. Me queda módulo de F2 por coseno, perdón, por el seno de alfa 2 es igual a el módulo de F3. Esto que está sumando pasa restando, menos el módulo de R. Ya reemplacemos R, dijimos que tenía un cierto valor, era 227. El F3 también lo sabemos, entonces vamos reemplazando. F3 era 347 newton, entonces acá ponemos 347 newton menos el módulo de R multiplicado, bueno, en vez del módulo de R metemos su valor, que era 227 newton, eso multiplicado por el seno de 80,7, esto en grados, ¿cierto? Bueno, fíjense que ahora tenemos dos igualdades. Esto es un número, ¿no? Esto es igual ¿347 era? 347. Esto es un número, ¿sí? Valdrá
no sé, 120. Es un número, calculan el seno, lo multiplican por 227, lo hacen negativo, le suman 347 y les da un número en Newton, ¿sí? Porque está en Newton. Entonces, acá tenemos que F2 por seno de alfa 2 es un número. F2 por coseno de alfa 2 es un número. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa si acá dividimos por un número que es igual a lo que dividimos por el otro lado? Bueno, si lo dividimos por este número que es igual a lo del otro lado, tenemos que esto es dividido el módulo de coseno de alfa dividido 227 newton por coseno de 80 grados, 7 menos 320 newton, ¿cierto? Que también es un número, es decir, acá tenemos un número dividido por otro número igual a F2 dividido F2, esto es 1. Y seno de un ángulo sobre su coseno es la tangente del ángulo 2, ¿sí? Esto, hacen esta cuenta y me da un número, me da la tangente del ángulo. Si hacemos arco tangente de este número que me da, obtengo el ángulo alfa 2, ¿sí? Ya está. Ya tenemos entonces el valor de alfa 2. Acá fíjense que este valor va a estar entre 90, mayor que 90 y menor que 180. Bueno, si ya tengo el valor de alfa 2, puedo despejar de cualquiera de las ecuaciones el valor del F2. ¿Cómo hacemos, por ejemplo? Ya podríamos tomar esta ecuación, ¿cierto? Donde dijimos que ahora despejamos F2. Este coseno de alfa 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Es 227 newton por coseno de 80,7 grados menos 320 newton. Eso dijimos que era un número dividido el número que es, esto que está multiplicando pasa dividido el coseno de alfa 2 que me dio como resultado, no alfa al cuadrado, alfa 2 que me dio acá como resultado, ¿sí? Lo cual ya me da entonces el módulo, ya tengo el módulo y ya tengo el ángulo, ¿sí? Listo, es así de sencillo. Ok, cualquier cosa me consultan, gracias.